Ya estaba a medio camino de renunciar a mi bonificación cuando crucé la puerta de su oficina con un muffin en la mano. Vainilla, comprado en una tienda de paso y con más días encima que gracia. Según el calendario interno, era su cumpleaños. Fingí una sonrisa como quien se interesa, aunque por dentro solo contaba los minutos. Para el señor que aprueba nuestros pagos. Solté como un brindis seco. Se rió con el sonido áspero de una licuadora atascada y me señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, tengo algo que te va a parecer interesante. Lo divertido era un informe de mis cifras del último trimestre. Subrayado, resaltado, codificado como si fuera una obra de arte, cada número gritaba lo evidente. Había generado el 61% de los ingresos totales de la compañía, y aún así el bono reflejaba solo el 41%, como si fuera una broma contable. Y para añadir insulto a la herida, mi cliente principal había sido asignado como cuenta compartida. ¿Con quién? Por supuesto, con Chad. Mientras partía el muffin con un cuchillo de plástico, mascando sin mucho cuidado, murmuró entre migajas. La comisión queda en pausa mientras resolvemos algunos detalles. Legal quiere limpiar ciertas frases del contrato. Ya sabes cómo va eso. Yo sabía exactamente cómo iba. Hacía 3 meses había descubierto una cláusula enterrada, oculta como un salvavidas camuflado entre tecnicismos. La sección 14b, cambio de enlace principal, anulaba automáticamente cualquier renovación si se reasignaba al contacto clave antes de firmar. La negocié personalmente durante 3 fines de semana, mientras mi jefe estaba en un retiro para alinear visiones con otros ejecutivos. Ahora que ya no era la persona de contacto, el contrato estaba en pausa, legalmente congelado, y la compañía debía decidir en quién confiar otra vez. Pero no dije nada. Solo miré cómo el glaseado rojo del muffin se pegaba a su barba, pareciendo una pequeña herida sin importancia. Seguro que todo se acomoda, dije con voz suave. Salí sin levantar sospechas. Me senté frente a mi computadora y envié 2 correos, uno a mi abogado y otro al CEO del cliente. Asunto: nueva etapa, nueva representación. Mientras ellos jugaban a descontarme comisiones, yo estaba armando en silencio algo que nunca notaron. Tenía una oficina pequeña alquilada bajo mi apellido de soltera. Había constituido una sociedad independiente, comprado un dominio profesional y montado un CRM invisible. Recluté a un exfinanciero de una agencia rival, alguien con sed de revancha, dispuesto a trabajar por la mitad del sueldo con tal de ver arder a sus antiguos jefes. Y una cosa más, había adquirido el dominio con el nombre exacto de su empresa, un acto simbólico, por si acaso. Cuando llegó el lunes, el plan ya se movía solo, entre tarde sin café ni maquillaje, con una memoria USB en el bolsillo y el rostro vacío de intenciones. Chad me saludó desde su rincón como si nada. La asistente del director general intentó preguntarme por una presentación de rutina. Solo asentí. A las 17 de la mañana sonó la alerta. Un correo masivo del equipo de relaciones públicas del cliente. No renovaremos contrato con Burford Strategies. Agradecemos su servicio durante los últimos 5 años. Iniciamos transición hacia una agencia más especializada, con visión coherente y valores compartidos. El silencio posterior fue breve. Luego estalló el caos. Sillas girando, mensajes explotando en los chats internos como fuegos artificiales mal sincronizados. Chad parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca, buscando relevancia. Mi jefe, todavía con migajas pegadas al rostro, cerró la puerta de su oficina de un portazo tan fuerte que astilló el marco. Yo me senté, abrí una pestaña nueva en el navegador, escribí Burford Strategy apesta y sonreí. La primera lágrima no fue suya, fue de Kim, de Puerto Rico. Siempre sentada 2 filas atrás, siempre en suéteres pastel, siempre con una voz tan suave que las malas palabras le salían como oraciones. Cuando leyó el mensaje de despedida del cliente, se levantó, taza de té en mano, y dijo simplemente, «Oh, no». Sus dedos temblaban sobre el ratón. Esa era su cuenta, nuestro cliente más importante. Ya no lo era. Si todavía no lo habían entendido, era porque no querían verlo. A la firma Burford Strategies solo le quedaba un último soporte firme, una sola cuenta que sostenía el andamiaje financiero de todo el negocio. Y esa cuenta la había forjado yo, desde cero, con llamadas en frío y la paciencia de un cirujano. Mientras Chad gastaba sus tardes en eventos de networking con mujeres que ni siquiera trabajaban en publicidad, yo seguía frente a la pantalla afinando estrategias y perfeccionando propuestas. Esa cuenta ya no estaba, pero no se fue en silencio.
Se despidieron con ruido. Y lo mejor, o lo peor, según se mire, fue que yo mismo redacté la declaración de salida. Incluso fui quien sugirió la frase incompatibilidad de principios. Sabía exactamente en qué rincón del boletín semanal del lunes aparecería. Redacté también la publicación de LinkedIn para el vicepresidente de desarrollo del cliente. Cuando nuestra impresora comenzó a escupir sin parar hojas sobre fidelización y recuperación de clientes, esa publicación ya tenía tracción. A las 10:15 de la mañana cerraron la sala de juntas. No me invitaron, claro. Pero desde mi escritorio veía todo a través del vidrio esmerilado. Mi jefe iba y venía como un lobo encerrado, murmurando frases legales mientras alternaba entre recursos humanos y una laptop que sudaba con él. El vapor de su aliento empañaba la pantalla. Y ahí estaba también Chad, con su ridícula sudadera con capucha de Q4 Winner, esa que compró en Etsy después de que yo trajera 3 acuerdos corporativos y le permitiera incluir su nombre en los créditos. Sentado ahí, parecía un estudiante perdido en el velorio de un profesor al que jamás respetó. Mientras tanto, abrí Slack. En el canal general escribí: recordatorio amistoso, las comisiones son una herramienta para motivar al talento, no para manipularlo. 3 reacciones con emojis, luego 11. Después, el mensaje desapareció, borrado por el administrador, así que lo publiqué de nuevo en negrita esta vez, con una imagen adjunta, la parte recortada de mi recibo de sueldo y la captura de un correo marcado como no leído, enviado a nómina el viernes pasado. 2 minutos después, mi correo corporativo fue desactivado. 3 minutos más tarde, mi acceso con tarjeta fue revocado. Y 5 minutos después apareció una chica de recursos humanos para escoltarme. Sus ojos estaban vidriosos. De verdad lo siento, solo me dieron la orden, murmuró. La interrumpí con tranquilidad. Pueden decir que me fui, pero no que me echaron. Sacó las cejas en señal de duda. ¿Estás renunciando? Le entregué una carpeta con mi renuncia impresa, una copia completa del hilo de correos electrónicos y una carta oficial de mi nueva agencia, donde figuraba como fundadora y socia principal. Antes de salir, me detuve a observar el espacio por última vez. Cubículos monótonos, luces fluorescentes que zumbaban con fastidio, plantas artificiales con más polvo que color. Ese sitio, que alguna vez fue como una escalera hacia algo mejor, ahora se sentía como un ataúd fabricado con presentaciones de PowerPoint y tazas sarcásticas de motivación vacía. Me fui sin mirar atrás, porque lo más importante aún no había sucedido. Ellos todavía no sabían cuántas personas se irían conmigo. El martes por la mañana desperté con 37 mensajes nuevos. 5 de ellos eran de LinkedIn. 16 eran de excompañeros y uno era de un viejo amigo de la universidad con el que no hablaba desde hacía 8 años, pero que de repente quería tomar café y hablar sobre cambios profesionales. El resto venía de clientes, algunos cautelosos, otros con cierto aire pasivo-agresivo, pero uno brillaba entre todos. El mensaje decía: queremos escuchar tus propuestas, esta vez sin filtros ni jerarquías innecesarias. Ahí estaba. Bingo. No contesté al instante. Dejé que el silencio hiciera su parte. Mientras Burford intentaba tapar las fugas de su embarcación moribunda, yo ya estaba alineando mis botes salvavidas. Cada uno de esos botes tenía forma de contrato, y no cualquiera, contratos de 6 cifras, sólidos y sin cláusulas traicioneras. Pero volvamos un poco. Cuando trabajaba en Burford, no solo generaba números para los reportes trimestrales, estaba cultivando lealtad, tejida a conciencia y con respeto. Nunca menosprecié a los asistentes, jamás subestimé a los pasantes. Compartí los méritos con los creativos y escribí mensajes de agradecimiento a los analistas novatos. No lo hice por virtuosismo corporativo, sino porque sabía lo que vendría. Sabía que cuando el castillo se viniera abajo, ellos recordarían quién los trató como personas. Y así fue. Me siguieron. Primero fue Miguel, el mago de los datos, el mismo que corrigió un dashboard crítico a las 2 de la mañana, mientras el CMO perdía los estribos por una gráfica mal posicionada. Me escribió esa noche: estoy cansado de cargar culpas ajenas. ¿Dónde mando mi currículum vitae? Después vinieron los estrategas, luego Lexi, la redactora con ideas afiladas y un corazón enorme. Y con ellos llegó el golpe final. 3 clientes clave. Todos dijeron lo mismo, como si lo hubieran ensayado. No sabíamos que eras tú quien sostenía todo esto, y no se equivocaban. Burford nunca comprendió la diferencia entre jugar al ajedrez y simplemente mover piezas. Mientras Chad se dedicaba a cerrar rondas de golf con posibles clientes, yo memorizaba los nombres de sus esposas.
qué tipo de bourbon preferían, e incluso la fecha exacta en la que sus hijos ingresaban a la universidad, como si llevara su historia en una libreta invisible. Burford ofrecía cifras, yo cultivaba confianza. El jueves, mi pequeña firma, recién nacida con apenas 7 días de vida, ya contaba con sus primeros contratos firmados, una carpeta compartida en Google Drive y un canal activo en Slack. Habíamos contratado a un diseñador gráfico en Croacia que por $12 la hora logró que nuestro material de presentación luciera tan profesional como si lleváramos años operando. Mientras tanto, el sitio web de Burford se desvanecía, sin lista de clientes, sin blog, sin rastros. Y entonces ocurrió la chispa que encendió todo. Una cuenta anónima de Twitter con un avatar de rana pixelada publicó un hilo titulado «Cómo arruinar tu firma de marketing en 90 días». Era una narrativa feroz de codicia interna, manipulación encubierta y una empleada que se negó a callar. El hilo incluía capturas de Slack mostrando conflictos por comisiones, correos electrónicos de recursos humanos con marcas de demora y al final un enlace a mi flamante agencia. Para el mediodía el hilo ya había acumulado 40,000 me gusta. A las 2 de la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era la asistente del director general. No me pidió que regresara, solo dijo con voz tensa: «Estamos en modo crisis, Chad está encerrado llorando en la sala de impresión. Legal no sabe cómo reaccionar. Quisiera postularme para una vacante en tu firma». Observé la pantalla de mi móvil, tomé un sorbo de vino y respondí con calma: «Nos pondremos en contacto». El viernes la hemorragia ya era pública. Un hilo en Reddit, bajo el subreddit R-Marketing, aparecía con el título «¿Alguien más trabajó en Burford Strategies o solo a mí me pareció un desastre con corbata?». Los comentarios eran despiadados. Lo que antes era una cultura exigente, ahora se describía como una fraternidad tóxica en caída libre. Un usuario escribió: «Estuve allí 11 meses. Todavía espero mi última paga. Su cuenta estrella se marchó la semana pasada. No fue un accidente. Hay rumores de que su mejor ejecutiva se fue llevándose medio equipo con ella». Ese comentario recibió 1,200 votos positivos en apenas 6 horas. Pero el verdadero golpe vino de la prensa, no de mí, de ellos. Un reportero de Adweek había estado hurgando perfiles de LinkedIn y detectó que una cantidad sospechosa de empleados de Burford habían actualizado sus estados con la etiqueta buscando nuevas oportunidades. El sábado por la mañana se publicó el artículo «¿Qué sucede cuando una empresa menosprecia a sus propios talentos? El colapso silencioso de Burford Strategies». Fue la historia principal, sin muro de pago. Una foto mal enfocada de mi ex jefe aparecía como portada, probablemente tomada en una conferencia durante 2021. El subtítulo no tenía compasión. Fuentes internas revelan que la empresa no supo valorar al ejecutivo, que sostenía una de sus cuentas más valiosas, quien hoy lidera una agencia emergente que está atrayendo a antiguos clientes de Burford a un ritmo alarmante. No mencionaron mi nombre, pero todos sabían. Mientras tanto, yo ya tenía 3 contratos firmados con antiguos clientes de Burford, los mismos que antes necesitaban atravesar 3 niveles jerárquicos para pedir un reporte de fin de trimestre. Ahora me escribían directamente por Slack, me llegaban mensajes de texto a medianoche. «Eres justo lo que necesitábamos. Tendríamos que habernos ido contigo desde el principio. Gracias por hacernos sentir importantes otra vez». Pero el mensaje más inesperado vino de Chad. Un correo electrónico. Sí, un correo como si estuviéramos en 2015. «Hola, mira, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero quizás podríamos quedar un día para tomar algo. Reconozco que estás en racha, y honestamente sé que vas a llegar lejos». Lo leí, cerré el mensaje y lo dejé ahí, porque el pasado ya no me detenía. El presente era mío, y el futuro también. Quizás pensó que podríamos conversar sobre una posible alianza. Nunca respondí. En lugar de eso, reenvié su correo a mi equipo con un asunto sutil, pero claro. Ejercicio colaborativo. Detecta el infiltrado. Lexi contestó con un GIF de un mapache mordiendo un cable eléctrico. Arushi simplemente escribió bloqueado. Todo quedó como una broma interna. Hasta que algo extraño ocurrió. Una carta llegó a mi puerta, sin remitente, sin pista alguna. Dentro, una hoja membretada con el logo de Burford y un cheque por $38,200. Exactamente la suma que había desaparecido misteriosamente de mis pagos. La nota, escueta y casi cínica, decía: «Esperamos que esto resuelva cualquier diferencia. Te deseamos lo mejor».
Observé el cheque durante un largo rato, no lo deposité. No todavía. Sabía que quería darle un uso más simbólico. Algo tan pequeño como potente. Algo ruidoso, público. Y la ocasión perfecta se acercaba. En 2 semanas, Berford tenía planeado figurar como patrocinador principal en una cumbre regional de liderazgo. Siempre iban con todo. Stands brillantes, bolsas de regalo, charlas llamativas. Pero este año no lo sabían, pero yo tenía el control. Yo había comprado los derechos sobre el nombre del stand. Registré la marca, reservé el espacio. Todo a título personal. Llamé a Miguel. ¿Vamos a construir algo diferente?, le dije. ¿Qué exactamente?, preguntó intrigado. Un recordatorio, respondí. De lo que ellos ya olvidaron. El evento rebosaba de pretensión y perfume caro. Stands revestidos de logos genéricos, empleados uniformados como modelos de catálogo, y startups con nombres inventados y propuestas vacías. Había bowls de caramelos, bolígrafos de promoción, folletos reciclables, y luego estaba nuestro espacio, ubicado justo al frente, fondo negro mate, tipografía blanca, ninguna distracción. Recuerda quién construyó tu marca. No ofrecimos dulces, no códigos QR, solo entregamos sobres. Cada uno contenía una réplica falsa de un recibo de nómina, idéntico al sistema que usaba Berford. Comisiones, $0. Estado, en revisión. Las miradas lo decían todo. Impacto instantáneo. Lexi, con gafas oscuras y aire impenetrable, atendía el puesto como si fuera seguridad privada. Miguel armó un video en bucle titulado Casos de estudio del olvido corporativo. Animaciones de puntos de datos migrando de agencias tradicionales a la nuestra. Cada 5 segundos un cliente cambiaba de barco. Al final una frase simple. No robamos talentos, los rescatamos. Al mediodía el ambiente cambió. Entró el grupo ejecutivo de Berford. Se notaba desde lejos. El aire se volvió espeso. La tensión, palpable. Chad me vio primero. Hizo esa expresión involuntaria, como quien mastica papel aluminio. Intentó disimular, pero era evidente. Murmuró algo a su acompañante que intentó hacerse el indiferente al pasar por nuestro stand. Pero sus ojos no sabían mentir. Luego llegó él, Mike, mi antiguo jefe. Su mandíbula parecía una pieza de granito. Se detuvo de golpe al ver el fondo negro, el eslogan, los recibos. Pero lo que realmente lo fulminó fue ver a la vicepresidenta de operaciones del que fuera su cliente más importante, riéndose conmigo. Ni siquiera hablábamos de trabajo, charlábamos sobre perros calientes y bourbon, pero la imagen era un puñal. Él se acercó con ese paso rígido de quien está a punto de explotar, pero sabe que no puede. Me adelanté. ¡Mike!, le grité con entusiasmo. Se detuvo, confundido. Miré a la vicepresidenta, luego a él. Me alegra verte. Esto es para ti. Le entregué uno de los recibos falsos, lo tomó por reflejo, bajó la vista, leyó. Y justo en ese momento, clic, 2 fotógrafos. Uno haciéndose pasar por prensa, otro infiltrado como camarógrafo del evento. Capturaron la imagen perfecta. Mike Berford sujetando un recibo de $0 frente al stand que alguna vez fue de su empresa. La foto se viralizó en menos de 48 horas. Pie de imagen. Cuando olvidas pagarle, pero ella no olvida nada. Ese fin de semana, nuestro sitio colapsó por la cantidad de visitas. Tuvimos que duplicar el servidor 2 veces. El lunes siguiente, 6 nuevas empresas programaron reuniones introductorias. Y Chad, publicó un post en LinkedIn titulado Liderar también es saber cuándo soltar, acompañado de una selfie caminando solo por la playa. Nadie reaccionó, excepto su madre. Al amanecer del lunes mi teléfono vibró. Era Miguel. ¿Estás despierta? Revisa tu correo y Twitter y Slack. En realidad, prepárate. Mi corazón se aceleró. Ese tipo de golpe sordo que presagia algo. Abrí mi bandeja de entrada. Asunto, confidencial. Filtración interna de Berford. No reenviar. Adjunto. Un archivo zip. Remitente. Cuenta descartable de Gmail. En el cuerpo del mensaje solo había una frase. Ya basta, intentaron culparte de todo. Pensé que te interesaría ver lo que dicen cuando creen que nadie escucha. Dudé apenas unos segundos antes de arrastrar el archivo comprimido a una carpeta segura. Lo que descubrí al abrirlo me revolvió el estómago. Presentaciones confidenciales, grabaciones de juntas internas y capturas de mensajes de Slack que parecían extraídas de un manual de manipulación. Habían lanzado una estrategia encubierta de control de daños, con el nombre en clave Renacer. La intención, reconstruir su narrativa, retratando mi salida como un acto malintencionado de una desempleada desequilibrada.
Había susurros cuidadosamente insertados sobre inestabilidad emocional, fragmentos seleccionados de chats que insinuaban crisis personales, incluso una plantilla de comunicado que decía: cuando un talento de alto rendimiento pierde el control, el riesgo es colectivo. Y ahí estaba, literal, un análisis tipo FODA con mi nombre: fortalezas, buena reputación con clientes, desempeño sólido; debilidades, cuestionamientos estratégicos, vulnerabilidad emocional, falta de MBA formal, amenazas; posible ruptura de confidencialidad, visibilidad pública creciente; oportunidades, desacreditar antes de que escale. No me invadió la rabia. Lo que sentí fue lucidez. Jamás me tomaron en serio, ni cuando trabajaba jornadas de 14 horas, ni cuando salvé sus contratos tras una filtración catastrófica, ni siquiera cuando sostuve el 60% de sus ingresos trimestrales mientras Chad se llevaba el crédito en conferencias que nunca preparó. No se les olvidó pagarme. Asumieron que no me atrevería a levantar la voz. Pero ahora tenía sus planes en mis manos. Reenvié todo a Lexi. Su respuesta no fue escrita, sino un audio corto. 30 segundos de carcajadas contenidas. Antes del almuerzo ya teníamos una estrategia en marcha, pero esta vez no buscábamos venganza ruidosa, no aún. La elegancia estaba en los detalles, en los murmullos. Nuestros clientes comenzaron a recibir sutiles recordatorios. Si alguien menciona mi nombre, aclaren que fui siempre profesional. Si dicen lo contrario, tengo los comprobantes. Los nuevos integrantes del equipo recibieron acceso a los archivos Renacer. Al leerlos, sus motivaciones se encendieron como cerillas. Incluso Kim, sí, la Kim de los suéteres suaves, tuiteó algo afilado. Es irónico cómo los que abanderan la salud mental son los primeros en llamarte loca cuando dejas de servirles. La revista Inc. retomó el tuit al día siguiente. Pero el verdadero impacto vino el viernes. Una reportera de Wired, la misma a la que Berford intentó convencer con su versión de que yo era una diva resentida, se puso en contacto. He visto el documento completo, dijo. Fuente anónima. ¿Quieres hacer una declaración antes de que salga publicado? Guardé silencio unos segundos. Solo si puedo escribir el último párrafo. Ella dudó un instante. Adelante. Abrí un nuevo archivo y tecleé la frase. No me perdieron porque exploté. Me perdieron porque asumieron que nunca respondería. Y con eso comenzó la demolición. El artículo cayó como una bomba de precisión en la industria. La sombra en la sala de juntas. Cómo Berford Strategies intentó destruir a quien los mantenía a flote. Era un informe quirúrgico. Citas verificadas, documentos filtrados, análisis de mensajes internos y grabaciones. Se hablaba de mis comisiones retenidas, conversaciones de Slack editadas a conveniencia, y estrategias internas donde Chad decía que mi comportamiento era errático tras nuestra ruptura. Spoiler. Terminé con él 2 veces, y en ambas lloró en servilletas de Shake Shack. Pero la frase final, en negritas, cerró como un disparo seco. No me perdieron por desbordarme, me perdieron porque creyeron que aguantaría en silencio. Para la hora de almuerzo, la nota estaba fijada en todos los foros de marketing relevantes, pero lo que nunca olvidaré no fue la repercusión global, sino lo que vino después. Regresé a las oficinas de Berford una última vez, no porque me llamaran, porque una de las pocas cuentas pequeñas que quedaban me solicitó para una auditoría. Todavía les quedaban 2 meses de contrato y habían pedido una evaluación externa. ¿Adivinas a quién eligieron? Exacto. Caminé por esas puertas como una sombra elegante. La recepcionista parpadeó al verme. ¿La puedo ayudar? Sonreí. Auditoría agendada, estoy en su lista. Mike no me esperaba, pero cuando entré en la sala de juntas, el aire se volvió hielo. Estaba parado al final de la mesa, demacrado, con ese vacío de quien ha perdido el control. El hombre que una vez citaba frases de liderazgo como mantras, ahora no encontraba ni palabras prestadas. No dijo nada, ni mi nombre. Solo me observó como si estuviera viendo un espectro en tacones. Encendí mi laptop. La pantalla se iluminó con las primeras diapositivas. Evaluación de riesgo de marca, fuga de talento, descomposición interna. Pasé por cada lámina con la calma de quien ya ganó. Les mostré la pérdida de 7 clientes clave, la rotación de empleados en 38% y subiendo, el desplome en sentimiento de marca tras el reportaje de Wired, la caída en respuesta a correos de captación de talento. Cuando iba por la 6ª diapositiva, alguien en la mesa intentó interrumpirme, pero no pudieron detener lo que ya estaba en movimiento. No les di oportunidad. No vine aquí por sus opiniones, dije con firmeza. Esto no es una sesión creativa.
Es un obituario. Al otro lado de la sala, alguien tragó agua con dificultad, y entonces lancé la diapositiva final. Solo una línea en blanco sobre fondo negro. No destruyas los puentes que olvidaste que ayudé a construir. Cerré la computadora, me levanté despacio, deslicé la silla con cuidado y dije: los clientes me han pedido que tome el control del contrato cuando este trimestre concluya. Si necesitan coordinar el traspaso, díganle a Chad que me escriba, suponiendo que aún esté aquí. No hubo aplausos, ni dramatismo, solo el murmullo de mis tacones marcando el paso sobre el mármol en el que alguna vez me dijeron que debía sentirme afortunada de estar. Al día siguiente, el cliente se adelantó y firmó el cambio antes de lo previsto. Con ellos llegaron dos más, y pronto los efectos colaterales comenzaron a multiplicarse, como fichas cayendo una tras otra. 2 semanas más tarde, una alerta del calendario me sorprendió. No esperaba que la misma cumbre de liderazgo, que en otro tiempo había brindado a Aberforth una plataforma bajo el título Historias de éxito corporativo, me escribiera: queremos que seas la oradora principal. Nos encantaría compartir tu historia. Ni siquiera tuve que preguntar quién canceló su participación, lo sabía. El nombre de Aberforth ahora flotaba como advertencia, como parábola para contar en pasillos y conferencias. Un cuento de lo que ocurre cuando se desprecia el valor que no se puede reemplazar. Directores de agencias lo murmuraban en los baños. Era como un eco. Y entonces llegó la última pieza que completó todo el rompecabezas. Un tuit de una cuenta anónima aparentemente perteneciente a un analista junior que había trabajado en Aberforth. Solo firmó con iniciales. Me pidieron alterar cifras para que un cliente no notara la pérdida de presupuesto. Renuncié. Al día siguiente recibí una oferta de la mujer a la que llamaban inestable. La mejor decisión que he tomado. Adjuntó una captura de pantalla de la oferta. Era la mía. Mi agencia ya tenía 15 personas, 7 clientes activos, lista de espera de 6 meses. Pagaba a mi equipo por encima del promedio del mercado. Les ofrecía un 5% de participación en utilidades, vacaciones sin límite y una asignación mensual para terapia. ¿Por qué? Porque no olvido, recuerdo lo que era sentir que pedir lo justo era percibido como una amenaza. Recuerdo las sonrisas incómodas al decirme: ups, la nómina falló otra vez. Recuerdo cuando me dijeron, en una sala llena de hombres con chalecos de Patagonia, que me faltaba presencia ejecutiva. Poco después de haber cerrado un anticipo de $32 millones. Y recuerdo aquel miserable pastelito comprado en una tienda de conveniencia, que me dieron el día de mi cumpleaños en lugar de un bono, mientras discutían a espaldas mías sobre buscar una alternativa más escalable. Por eso, cuando finalmente me llegó el cheque de $38.200 que debieron pagarme hacía meses, lo cobré. Y no lo usé en mí, lo dividí entre todo mi equipo, como un bono simbólico, un recordatorio de que no olvidamos. El concepto en el memo del depósito decía: por todas las veces que no te vieron hasta ahora, y por mí lo celebré de la forma más precisa que pude imaginar. Compré algo que no tiene precio simbólico, la mesa de conferencias donde Aberforth sostuvo cada reunión de estrategia, donde escuché mentiras, me robaron créditos y me ofrecieron migajas por montañas. No una réplica, la original. Resulta que, cuando expira el arrendamiento de tu oficina, todo termina en subasta. Ahora esa mesa está en el corazón de nuestra nueva sede. Restaurada, sólida. En la base, talladas en madera, unas palabras discretas. No necesitan gritar, solo necesitan estar ahí, para quien pase sus dedos por la veta y sepa mirar. Ella lo recordaba todo, y yo también. Siempre lo haré.